Boa tarde a todos, obrigado aí pela presença remota. Vou apresentar aqui a Rosana Lopes Cruz. Ela tem doutorado pela Arizona State University. Ela trabalha como docente na Universidade Nacional Maior de São Marcos, é pesquisadora do Instituto de Investigação Científica da Universidade de Lima. Ela pesquisa na área de modelos biomatemáticos. Ela coordena um projeto de ciências matemáticas para as ciências da vida, é autora de um livro de epidemiologia matemática e atualmente coordena também, junto com a gente, o seminário de EDP em Matemática Aplicada. Então, Rosana, seja bem-vinda, boa sorte, boa apresentação. Muchísimas gracias, Mauro. Quiero agradecer antes que nada al seminario por haberme invitado para ser coordinadora, así como también para dar esta palestra el día de hoy. Bueno, lo voy a hacer en castellano para que también el público variado lo pueda entender. Este tipo de modelos en realidad se inició justamente con el proyecto de investigación que vengo desarrollando en el Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, donde hago trabajos de epidemiología matemática, así como también trabajos de ecología matemática en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde también soy investigadora. Como les vuelvo a repetir, este proyecto en la ULIMA fue justamente a propósito de todo tipo o cualquier tipo de modelo epidemiológico que tuviera una retroalimentación en cuanto a la información que se tiene en diversas cosas que están alrededor de la propia enfermedad. Luego de ello vino este enemigo silencioso, que es el coronavirus, y lógicamente también no se transformó en precisamente trabajar el coronavirus, pero las agencias de salud y algunos colegas epidemiólogos con los cuales yo trabajo hicieron preguntas justamente de cómo podría la matemática poderlos poner en diferentes escenarios. En efecto, lo que les dije fue eso, no puedo yo decirles que voy a pronosticar que esto va a suceder más adelante, porque en realidad, número uno, los virus, las bacterias no siguen necesariamente lo que uno puede encontrar dentro de un modelo matemático, pero sí les puedo ofrecer los diferentes escenarios que se podrían ir presentando de acuerdo a las preguntas que ustedes tuvieron. Y entonces es así como les voy a contar un poquito en la primera parte de cómo se fueron resolviendo algunas preguntas a propósito ya en esta parte encadenado con lo que es el coronavirus, pero no específicamente en ello. ¿Cómo es que proponemos este último modelo que voy a presentar aquí? ¿Cuál es un análisis cualitativo que hemos podido ir viendo hasta el momento y que lógicamente nos trae mucha riqueza matemática para el futuro, que es el doble premio que se tiene con esto, el de responder preguntas a las personas que no necesariamente están vinculadas con el desarrollo del conocimiento matemático, pero sí en su utilidad. Y también el propio, que es justamente encontrar hermosuras matemáticas que podemos ir viendo dentro de los modelos que podemos ir proponiendo. Y así como también algunos escenarios que vamos a ir mostrando para este modelo con retroalimentación que vamos a presentar el día de hoy. Bien, por lo general los sistemas de salud, como ustedes más aún todavía nos hemos ido informando durante estas épocas, tienen todo un sistema, pero que no necesariamente está preparado en todos los niveles, es decir, en todos los países. Entonces son diferentes, en realidad, realidades que se presentan en cada uno de ellos. Pero por lo general están vinculados con lo que vienen a ser las actividades de prevención o las actividades de determinación de qué tipos de vacunas en general, o mejor dicho, procesos o intervenciones farmacéuticas se pueden hacer para evitar la propagación de las epidemias. Esto, por ejemplo, viene influenciado por mucha información acerca de los mitos que pueden suceder para algunos tipos de enfermedades, como es en particular la vacunación para el virus del papiloma humano, que se ha presentado mucho, que se vacuna entre los niños de 11 a 15 años, y que algunos padres de familia, por ejemplo, no quieren, y eso por la información que no se les da adecuadamente. En el caso de la actualidad, por ejemplo, la información también es muy importante, y la información a tiempo es muy importante. Eso es justamente lo que hace que pensemos en este tipo de modelo que a continuación vamos a presentar.
Pero previo, como les decía, bueno, esto ya lo vieron ustedes en una presentación anterior, justamente en la sesión anterior, que fue el modelo CIR. Ese es el punto de partida de todos nosotros, en realidad, y fue el punto de partida, y hasta el día de hoy, en realidad, lo utilizan muchas de las agencias que dan, entre comillas, posibles pronósticos de lo que pueda estar sucediendo, o adecuación de los diferentes escenarios que se pueden presentar. Y también el uso de toda la maquinaria de simulación en términos a este modelo CIR, pero no saben que por detrás de él hay muchas otras cosas más que se pueden observar, ya no con el CIR, sino con las perturbaciones de este modelo. Pues este es el sencillo, acá no hay dinámica vital, es el que se tomó porque no pensamos, por ejemplo, no se pensó en ese momento considerar para el coronavirus que podía tener tanto tiempo en la existencia de nuestras vidas, y en realidad está continuando y continuará por un tiempo más. Pero hay diversas enfermedades que no necesariamente tienen una temporada muy larga y por lo tanto no tienen dinámica vital. Y este es el básico. Bien, la primera pregunta, justamente algunos días después de que se desató todo esto acá en el Perú, fue ¿cómo proyectamos la cantidad de muertos por la enfermedad? Porque todo el mundo me dice, estos son los susceptibles, los infectados, los recuperados, pero no estamos teniendo en cuenta que esta enfermedad mata, porque ya lo hemos visto en otras realidades. Esa fue la primera pregunta. Entonces, con el primero con el que trabajamos fue lógicamente perturbar el CIR, y al perturbar el CIR le añadíamos una población más, en las cuales esto, como les explico a los, inclusive a los más pequeñitos, les digo, esto es solamente una cuestión de entrar, salir, que es una dinámica propia de las poblaciones. En este caso vamos a tener que considerar que de los infectados una parte de ellos se van a morir. Y muchas veces no tienen mucho interés en tomar a cuenta esto, y por eso solamente se considera el CIR. Pero hay muchas preguntas dentro de los epidemiólogos que responden a futuro que sí necesitan conocerlo, y por lo tanto hay que conocer la información sobre él. Entonces se le aumentó ello y comenzaron a resolverse algunas de las preguntas acerca de lo que sucedía. Y a propósito de esto que aparece acá, que son los llamados parámetros, son muy delicados. En el caso nuestro, como matemáticos, lo estudiamos en forma general, pero en el caso epidemiológico las preguntas siempre van al punto, ¿no? Es decir, ¿qué sucede en este momento? ¿Qué va a suceder de aquí a algunos días? Esta es nuestra realidad. Bueno, pues eso es lo que el matemático que solamente hace el análisis cualitativo correspondiente le responde, no, yo te voy a dar escenarios, pero ya en colaboración con algunas otras áreas, ya podemos nosotros estimar los valores de los parámetros para las diferentes realidades, ¿no? Entonces, dependiendo del equipo de trabajo y todo lo demás, eso es el apoyo complementario para poder dar respuesta a este tipo de preguntas. Pero inicialmente solamente queríamos reconocer ello, y por lo tanto íbamos dando respuestas e íbamos proponiendo modelos, los simulábamos, discutíamos, muchas madrugadas pasamos con algunos epidemiólogos que iban preguntando sobre eso. Luego surgió otra pregunta, es decir, viene a propósito de lo que sucedió en todo el mundo, es decir, una de las medidas de control no farmacéutica es el aislamiento o es la cuarentena. La cuarentena es la total, el aislamiento es un poquito más determinado en algunas áreas. Pero nosotros sufrimos, por ejemplo, una cuarentena, e inclusive estamos hoy en día en una cuarentena, pero ya de tipo más focalizado. Entonces, ¿cómo se identifica? ¿Cómo podemos determinar la efectividad? Una primera propuesta rápida de imaginación inmediata es esta, ¿no? Es decir, a lo que ya teníamos de haber resuelto qué sucedía con los muertos, le aumentábamos una población más que era de los aislados, los que estaban en cuarentena, y lógicamente no solamente le poníamos la proporción de susceptibles que iban a pasar a ser en cuarentenados, es decir, pasaban a cuarentena, sino que también hay ciertas condiciones dentro de la población, lógicamente por cuestiones económicas o de pensamiento, etcétera, etcétera, también tienden a la deserción dentro del cuarentamiento que se tiene, ¿no? Entonces también tuvimos en cuenta esto de la deserción y lo colocamos dentro de este modelo, perturbándolo más y por lo tanto haciéndolo cada vez más complejo, y ya se imaginan usted que el análisis cualitativo ya no es el mismo que obteníamos en el CIR, y ya lógicamente depende o incrementa algunas otras cosas más, ¿no? Estos trabajos ya fueron realizados, o bueno, a la pregunta inicial de cómo es que se iban a comportar las curvas, pero no en forma precisa,
porque hasta ese momento nosotros no lográbamos tener una información precisa en cuanto a los datos. Entonces no nos podríamos arriesgar a hacer las estimaciones de los parámetros, los que se ocupan de ello, y lógicamente y tampoco nosotros respondíamos, sí, esta va a ser la verdad que va a suceder, sino, vuelvo a repetir, nosotros como matemáticos respondemos a los diversos escenarios que se van a presentar de acuerdo a cómo vamos a hacer el análisis cualitativo de cada uno. Y claro, teníamos las clásicas curvas que nos iban indicando, simulábamos muchas veces, muchas noches, y trabajábamos justamente tratando de explicarles a los que no hacen matemáticas, pero sí entienden los gráficos, que esta también es otra parte de nosotros que tenemos que mejorar, o mejor dicho, hemos ido mejorando a lo largo de este trabajo conjunto con epidemiólogos, que es adoptar un metalenguaje, que es un lenguaje que no es ni el del matemático ni el del epidemiólogo necesariamente, sino un lenguaje en el cual podamos nosotros comprendernos. Es toda una historia sorprendente y muy bonita en el caso que yo puedo mencionar con respecto a ello. Entonces íbamos hablando sobre esto, este modelo también nos respondió a cuestiones como el clásico martillo, es decir, cómo achatábamos la curva. En realidad no era cuestión de achatar la curva, sino es cuestión de desplazar la curva para que los servicios de salud pudieran tomar las medidas correspondientes, por ejemplo, en el caso del Perú, en el cual nosotros no teníamos suficientes camas UCI, ni siquiera para camas en clínicas y hospitales para hospitalización. Entonces, como todo eso se tenía que desplazar, habían otras propuestas que había que hacer, que esto no lo indicaba, ¿no? Esto indicaba simple y llanamente que la cuarentena iba a ser efectiva en términos de cómo íbamos a ir considerando el parámetro correspondiente para este 30, 50 y 70% que digamos. Entonces, se proponía luego de esta pregunta de cómo desplazamos más bien la curva, dentro del área que yo trabajo más en particular, dentro de la matemática, que son las ecuaciones diferenciales con retardo, pues propuse este modelo SAIM, que ya fue estudiado también y que tiene una riqueza de bifurcaciones también muy, muy bonitas, pero hoy día no lo voy a hacer acá. Sin embargo, lo voy a explicar de manera rápida, ¿no? El reclutamiento de los susceptibles a la clase de aislados está determinado por un retardo. Es lógico pensar esto, mejor dicho, es más natural, más real el modelo cuando uno considera que, pues de manera inmediata, el hecho de que yo me aísle o que me salga del aislamiento o de la cuarentena, no es así de inmediata, es con los que estuvieron un tiempo anterior. Entonces, eso significa que cuando hace la deserción también es en un tiempo anterior. Ese tiempo anterior se explica como este retardo, es decir, los anteriores que decidieron entrar a la cuarentena, ellos son los que se van luego de un tiempo. Entonces, pensando de esa manera, es introducido, como lo dice acá, de tal manera que en el tiempo T solo un porcentaje de los individuos susceptibles que fueron aislados, tau unidades de tiempo atrás, esto es en el tiempo T menos tau, retornan a la clase de susceptibles. En efecto, no son los que inmediatamente. Entonces, el modelo que se propuso en ese momento de cómo identificar la efectividad de una medida de control no farmacéutica, nuevamente, como el aislamiento, influenciada por coberturas de información acerca de estas medidas. Bueno, esa es la pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que ya surge dentro de lo que vamos a presentar hoy. Pero esto fue lo que se presentó justamente en cuanto a lo que viene a ser el modelo con un retardo, justamente el retardo en la toma de decisión de retirarse, de no estar dentro de la cuarentena, que sucedió muchísimo con nosotros, porque lógicamente la parte económica y la parte de la informalidad de nuestro país, del trabajo informal que se desarrolla en muchos sitios, lógicamente esto era siempre oscilante, definitivamente. Habían personas que entraban, salían, bueno, pues porque el vecino se me enfermó y se murió, o volvían a hacer la cuarentena, tuvimos una cuarentena de más de 3 meses. Esas cosas por el estilo era lo que iba a estar sucediendo, y teniendo en cuenta este retardo en cuanto a la toma de decisión de salir, obtuvimos, a propósito de simulaciones como estas, ¿no? Simulaciones como estas que lo que hacían en realidad, cuando no se tiene ninguna toma de cuarentena, esto es el comportamiento de estas tres, que son lógicamente
variables epidemiológicas son inmediatas, ¿no? Y se llegaba a un pico bastante alto. Sin embargo, cuando ya se toma una medida de cuarentena y un tiempo mucho más rápido, entonces esto oscila, esta es la parte de oscilación debido lógicamente a que eso sucedía en la realidad y desplaza las curvas correspondientes. Entonces, no es que lo cura, el aislamiento o la cuarentena no es que cura, puede bajar, sí, la bajada era un poco más o menos, habría que controlar esa parte de la incidencia, pero sí hace que se desplace la curva y eso era justamente lo que se quería responder en cuanto a este problema. Pero bueno, esta es la historia del modelo al que ahora llegamos, porque ahora que nos preguntamos, ya ahora hay data, ya ahora ya la información es un poquito más flexible, no es perfecta, pero es un poco más flexible, la tenemos. Lo malo es que dentro de la información, y ustedes, al menos nosotros en el Perú, lo hemos podido saborear el hecho de que hay mucha gente que sin tener conciencia se mete a explicar esto y en realidad simple y llanamente están haciendo un hecho de exponer unos cuantos numeritos y cuando baja un poquito y después dicen ya estamos ya bajando y eso no es cierto, ¿no? Entonces, todo ese tipo de información va influenciando, ustedes lo ven en la televisión, lo escuchan en la radio, entonces influencia definitivamente a lo que viene a ser, en este caso, el aislamiento propiamente dicho. No, ya, dice, ya no hay no hay muchos muertos, ya está bajando la curvita, listo, ya, entonces ya puedo salir y me descuido, nos descuidamos. Y ahí podrían suceder también cosas ya de afectación justamente a lo que vendría a ser la incidencia, es decir, el mayor número de infectados en la población, claro, ya localizada. Entonces, teniendo esta tablita, no le explico ahorita, pero se escapó ahí. Pero esta tablita hizo que justamente coincidiera con los días correspondientes, esto fue entre la toma del día 142 en nuestra cuarentena, lo que iba sucediendo, y lo que más estuvo acorde con nosotros fue justamente esto que ustedes están viendo acá arriba. Para nosotros fue fuerte, definitivamente. Y se iba acercando según cómo íbamos dando los valores. Pero acá estamos un poquito, como ya conocemos la dinámica, hemos hecho el análisis cualitativo, sabemos cuáles son los parámetros, cómo se mueven los parámetros, podemos nosotros un poco jugar al hecho de hacer la simulación más cercana a lo que nos está sucediendo. Mucho mejor sería, lógicamente, si hubiéramos tenido en ese momento los datos para hacer la aproximación de los valores de los parámetros. Los que se puedan y los que no, pues bueno, de la lectura epidemiológica que se tiene comúnmente. Pues llegamos a esta, que es la historia nuestra actualmente. Hay que considerar la retroalimentación. ¿Dónde me regreso? Me regreso a mi SAIR, que era donde yo estoy haciendo la intervención no farmacéutica, estoy considerando a los muertos, pero le voy a poner un poquito más de emoción y le voy a poner que lógicamente ahora tiene dinámica vital. Esa emoción en realidad hace que las cosas se compliquen más para el análisis cualitativo. Pero bueno, muchas veces como matemáticos es eso lo que queremos y es lo que buscamos. En este modelo vamos a considerar un índice de información, pero todo el mundo se preguntaba y cuando también explicaba esto, ¿cómo es que mides ese índice de información? ¿Qué cosa es lo que influencia ese índice de información? ¿El dónde va a estar actuando? ¿A quién va a influir? Pues bueno, les cuento un poquito. Han habido gente que ha estudiado esto de la retroalimentación y que esté basada justamente en la información, o mejor dicho, en las desinformaciones, que es lo que más tenemos, lo que sucede es que lo hacen directamente a lo que vendría a ser la tasa de transmisión. Bueno, diríamos, sí, pues eso es sí, evidente, pero nosotros todavía tenemos cuarentenas focalizadas, entonces, ¿qué tal? ¿Qué tal no? Sino que en realidad la desinformación ahora viene con respecto a las cuarentenas. No son necesarias. Sí son necesarias. ¿Cómo es que medimos ello? ¿Cómo es que intuimos que esto puede ser medido? Es lógico que tenemos que considerar el número de infectados y susceptibles, ¿no? Él nos proporciona esa información para ver qué tan sensible es que afecte a la tasa de reclutamiento. Entonces, en términos de ello, buscamos esa respuesta dentro del modelo que se presenta.
Pues bueno, nuestros precedentes, los referentes de estos trabajos es el de Donofrio, Manfredi y Salinelli, en el año 2007, que comienza justamente a trabajar él con retroalimentación en modelos de tipo SIR, Bonomo, Donofrio y Laticinola en el 2008, con un análisis un cualitativo ya del sistema, más específico, él lo hace más general, y en la actualidad es de pensar que lógicamente uno de ellos analiza esto en términos del coronavirus. Pero los tres es alrededor de lo que es la información en cuanto a la vacunación. El nuestro es la información, o sea, la afectación de la información en cuanto al proceso de aislamiento o de cuarentena. ¿Será que influye? Matemáticamente tengo un nuevo modelo, lo analizo y genial. Pero esto responderá a algo, siempre es esa la búsqueda dentro de la matemática que hacemos para uso de otras ciencias, es siempre buscarle también la parte en la cual biológicamente podamos sustentar las modificaciones que nosotros pretendemos hacer. Entonces es un doble trabajo definitivamente. En este trabajo se aborda la retroalimentación con respecto a la información sobre intervenciones no farmacéuticas. Entre las farmacéuticas está la vacuna, que son los que analizan ellos tres, o estas tres de los trabajos, de los muchos trabajos que ya luego, durante el 2020, han salido muchísimos, ¿no? Pero dentro de las intervenciones no farmacéuticas no se consideraba. ¿Y será que tiene algún efecto? ¿Será que de igual forma, para la parte matemática mía, me proporciona llegar a cuestiones muy emocionantes dentro de lo que es la matemática? Pues bueno, las dos cosas son resueltas de una u otra manera. La curiosidad matemática y el aporte a lo que vendría a ser las enfermedades transmisibles. Pues bueno, este es el modelo que en este año se ha propuesto, un modelo SAIR en realidad, pero que le vamos a aumentar ese índice de información. ¿Cómo? Vuelve la pregunta. Con periodo de aislamiento temporal, que es este A, y con retroalimentación negativa que vendría dado por ese índice de información. Este es el modelo en realidad. Todo lo anterior es similar, hay algunas cosas que sí cambian acá, como por ejemplo el hecho de que antes teníamos simplemente tasa de reclutamiento. Ahora esta tasa de reclutamiento va a estar afectada por la información. Y esto es justamente el P, dependerá, tiene sus condiciones que están basadas dentro de las cuestiones, en este caso, de la información que debemos de establecer y hacer un análisis general y luego ya la particularización en cada caso. Entonces, con referencia a todos los anteriores que hemos estado viendo, pues acá estamos considerando la dinámica vital, lo cual no habíamos considerado en los anteriores. Aquí fue por una curiosidad de considerar ello. Los anteriores no trabajan con dinámica vital, trabajan sin dinámica vital. Pues bueno, ya es más complejo. Pero el último, que es este de acá, justamente la explicación de ello es la recolección de la información. La recolección de la información anterior. Es decir, ¿cuánto tiempo me voy a demorar yo en dar una determinada información que permita que nosotros podamos tener una afectación a lo que es la tasa de reclutamiento? ¿Qué debemos de considerar? Debemos de considerar que para este reclutamiento, lógicamente, está la influencia tanto de los susceptibles como de los infectados, y hay un núcleo de retardo que es justamente la forma como gano yo la información dentro de todo lo que he visto antes. Es decir, lo que he visto antes lo asocio con la influencia hacia la tasa de aislamiento y qué cosa me proporciona. Tau lo que va a medir es justamente el número de días que yo me demoro en dar la información o que se demora el sistema, en este caso de salud o de información o de los ministerios, en dar la información. ¿Será que eso influye? Es lógico pensar. Este es un número entre 0 y 1. Tenemos aquí las condiciones correspondientes para G y para K, pero he tratado de mostrarles la forma como se recluta, quién lo influencia, lógicamente, y este es el índice de información que tenemos. Hay una variedad de G y de K sub A que vamos a considerar. Aquí ya explico, ¿no? Los AIR, lo que ya habíamos visto, infectados, recuperados, susceptibles, muertos. M es el índice de información sobre aspectos de la enfermedad que corresponda. Como hemos visto en los anteriores casos, fue con la vacunación. En el caso nuestro,
es con la afectación a lo que vendría a ser el reclutamiento o aislamiento, según como lo queramos tomar. El G es la influencia del número de susceptibles e infectados. Nosotros en casos particulares lo vamos a tomar como la influencia que tenemos nosotros de mirar información, es a partir de que vemos, wow, crece el número de infectados, caramba, entonces los infectados son los que afectan más dentro de lo que viene a ser la información. Entonces tomaremos un GDI en su momento y GDSI en general. Y el PMS es el efecto de la retroalimentación, justamente debido a cuánto tiempo estoy demorando y por lo tanto midiendo el índice de esa información que va a afectar a al reclutamiento. Esta PM también tiene diversas condiciones que ya la vamos a ir viendo con respecto a ella. Aquí lo vemos en forma general, pero en las simulaciones ya son en forma particular y lógicamente ahí podemos estrenar otros tipos de funciones que satisfagan las mismas condiciones que a continuación colocamos. Bueno, esto que ya lo expliqué, ¿no? Es escogido como el núcleo de retardo. Tau es el retardo del efecto de la retroalimentación de la información. ¿Cuánto tiempo? Esto debido a la política de aislamiento que se tome. En este trabajo también, además, vamos a considerar el retardo exponencial débil. Podemos tener algunos otros. Esas serían las perturbaciones correspondientes para futuros trabajos de gente que quiera trabajar en ello y que gustosamente podríamos estar intercambiando ideas. Donde A, tiene una interpretación biológica, es justamente la inversa del retardo promedio de la información recolectada sobre la enfermedad. Mientras más me tardo y justamente los sistemas lamentablemente de salud no estaban preparados para esto, no estaban capacitados para ello de repente y eso fue que nos soltaban la información correspondiente y no se podía dar una información al público general que es lo que más busca. Con esta elección entonces el sistema anterior es un sistema infinito dimensional, íntegro diferencial y con estas consideraciones de estos núcleos, del núcleo y de la función G que estamos considerando, nuestro sistema se convierte en un sistema finito dimensional de este tipo. Esto ya es producto de la derivación de esa integral que teníamos hace un momento. Donde G nuevamente viene a ser la influencia dentro de este índice, lógicamente por la influencia de los infectados, el A que viene a ser el inverso del número de días que demora en tomarse la información correspondiente, y acá nuevamente el PM, que lógicamente estamos considerando que es la tasa de reclutamiento. Bueno, pues este es nuestro actor principal, este es al que hay que estudiar ahora, este es al que hay que mirar qué responde, qué no responde, y a continuación tenemos ello. Pero para eso hay que hacer suposiciones que vayan de acuerdo. Yo no lo puedo dejar así para hacer un análisis matemático, pero siempre se debe hacer algunas suposiciones, sobre todo cuando es de uso práctico dentro de alguna de las ciencias, en este caso en la salud. Entonces el P0 mayor que 0 significa que el individuo puede tomar por su conciencia el reclutarse, no necesita de tener una información ni cosa por el estilo. Es decir, si no hay índice de información, si el índice de información es 0, todavía no llega a nada, igualmente hay gente que se recluta. Pero para la mayor parte de las personas necesitamos esa información, muchas veces influencia más, se ha dicho muchas veces a los sistemas de comunicación que hagan ello de una forma adecuada, pues todo esto está plasmado de esta manera, ¿no? El PM, que es la influencia justamente cuando el índice, para todo índice de información mayor que 0. Tiene que ser creciente para todo M mayor que 0, de acuerdo a lo que tenemos. Ahora, podemos tomar un decreciente, sí, también, pero eso ya no va mucho de acuerdo con respecto a lo que vendría a ser, en este caso, el reclutamiento. Y la G, que es la que es de infectados, esta sí, si no hay pues infectados, lógicamente el G de 0 es 0, ¿no? No hay influencia alguna. Y es mayor que 0 para todo y es creciente también dentro de la expresión que tenemos del modelo. Hechos los cálculos, se puede apreciar que hay dos puntos de equilibrio. El punto libre de infección se le llama aquello donde yo asumo que I es igual a 0, lo coloco dentro de lo que viene a ser mi dinámica y comienzo a determinar cada uno de los valores de esas soluciones constantes que tengo. En realidad estas son soluciones constantes, pero de acuerdo a lo que quiero analizar, que en este caso los dos casos especiales son el de libre de infección
Ese es lo que buscaríamos todos. Y el otro que es el endémico, que es el que la enfermedad siempre se quede, que lamentablemente hasta ahora es lo que está sucediendo, por ejemplo, con el coronavirus. Y determinado todos estos puntos, los puntos de equilibrio definitivamente siempre vienen en términos de los valores de los parámetros. Entonces, es por eso que estos son los que determinan los diferentes escenarios. Esta es, por ejemplo, la fracción de individuos que salen del reclutamiento, ya sea porque, en este caso, mueren o porque desertan. Y el otro, que es el punto de equilibrio, punto endémico, es cuando I es diferente de 0, y cuando I es diferente de 0 tenemos un punto de equilibrio de este tipo. Pero donde todos quedaron amarrados, lógicamente, al valor de I1, mayor que 0, ¿correcto? Todos, como ustedes pueden apreciar, menos este, que es el primero de ellos, este sí, este, que es el propio I, y los demás que vienen al caso. Entonces la pregunta es, ¿será que este I1 tiene solución, no tiene solución? ¿Qué cosa es lo que satisface? Son infinitas soluciones, podrían existir infinitos puntos endémicos. Rápidamente les explico cómo es que se prueba que hay uno único. Y ese uno único específicamente cae entre 0 y 1, que es justamente ya el problema normalizado, porque estamos trabajando con densidades. Eso fue ya cosas previas que se hicieron. Y aparece el famoso R0, eso es lo que yo siempre les digo a mis colegas y a mis alumnos. Este R0, aunque parezca mentira, aparece dentro de todo el análisis cualitativo que vamos haciendo acerca de problemas que provienen de la epidemiología matemática. Ese es el umbral epidémico que todos ustedes y todos nosotros hemos escuchado constantemente. Y él es el que abre las puertas a decir, ¿inicia la epidemia o no hay epidemia? En este caso sería cuando inicia, ¿cierto? ¿Está amarrado a él? Sí está amarrado a él. Inicialmente, aquí con 1 sobre R0, la forma. Este es el umbral epidémico. Pero ya dentro del análisis correspondiente para poder observar justamente que este I1 es único, ¿no? Y está dentro de mi área de trabajo, que está dentro de 0 y 1, lo trabajamos justamente con la dinámica de los susceptibles. Ahí tenemos, I1 es la solución de todo esto, cada uno por separado, y ya hay que hacer los cálculos correspondientes. Uno es una parte lineal y el otro es, o sea, mejor dicho, esto es una lineal si lo dejo solo, igual a 0, y esto es una curva, lógicamente en I1. Bueno, haciendo el análisis correspondiente, evaluando o definiendo el F1 a la parte izquierda y F2 la parte derecha, I1 es solución de esta igualdad. Y para poder observar que existe un cambio de signo, hacemos eso dentro de 0 y 1. Hasta aquí, perdón, todavía no lo había mencionado, por la forma que tiene, este es decreciente y este es creciente. Por lo tanto, está garantizado que hay un punto de intersección. Y ese punto de intersección es único. Ahora lo que nos hace falta mirar es que esté entre 0 y 1. Y en efecto, pero sí va a estar entre 0 y 1, pero hay condicionamiento. Y ese condicionamiento nuevamente nos lleva a establecer las condiciones que vienen otra vez en términos de elementos que tienen significado epidemiológico. Bueno, hay que hacer muchas cuentas, aparte de hacer cuentas, hay que llevar a estas condiciones al aspecto, en este caso epidemiológico, con el cual estamos trabajando. Y nuevamente aparece el R1, que antes era la igualdad del susceptible para el libre de infección, pero ahora se convierte en un umbral también, como tal, como una fracción, ¿no? Y este es justamente el que influencia para que se dé esta de acá es natural. Por lo tanto, entonces, resumiendo todo esto, para este modelo salir con retroalimentación negativa, tenemos que el punto libre de infección existe siempre, no había ninguna condición para ello, y el punto endémico existe, sí, pero siempre y cuando nos estemos condicionados a ello. Bueno, un poquito más acá, para mencionar, se hace el análisis de estabilidad local, pero ya con el sistema disminuido en R y D, porque R y D no entran dentro de esta dinámica. Entonces podemos hacer esa reducción del sistema y hacer el análisis en términos de... Son 4, lógicamente, para hacer la estabilidad local, trabajamos de manera muy natural con
polinomio característico correspondiente, y una vez que se hace todo ello, se analiza el polinomio que corresponde. Siempre, miren, va saliendo estas expresiones, ¿no? Las expresiones que hay que, lógicamente, buscarlas dentro de lo que vamos mirando. Este es de manera natural negativa, esta es negativa siempre y cuando le ponga la condición correspondiente para ahora el libre de infección. Buscamos que todos sean negativos para que sea estable. Cuando miramos esto, todos son negativos, así que no habría ningún problema. Entonces, solamente la condición que se tiene es que esto sea negativo y, por lo tanto, si R0 por R1 es menor que 1, el punto libre de infección P0 es localmente estable. Para la existencia del punto endémico es que sea mayor que 1. Para la estabilidad local es que sea menor que 1 este producto. Se va en buena mano. Y para la estabilidad local del punto endémico ya es un poquito más delicado, y trabajando con ello, que ya lo conocíamos, ahí está, su existencia se debe a que sea mayor que 1 esta expresión, donde ahí están los dos umbrales, pues hay que trabajar nuevamente con lo que viene a ser el polinomio característico, pero llegamos a expresiones como esta, que se pueden apreciar acá, ya es un polinomio de cuarta, y según Ruth-Hurwitz hay que analizar, bueno, una vez que conocemos a esto, B3, B2, B1, B0, aquí ya está un poco más decente presentado, pero son expresiones muy, muy grandes, pero todas afortunadamente son mayores que 0. Entonces, definitivamente, la positividad de estos nos permite decir que descarta la posibilidad de autovalores reales positivos. Sin embargo, todavía tenemos lo otro, lo cual nos lleva a pensar de que en efecto nos vamos a encontrar en el camino con una bifurcación de tipo Hopf, en la cual vamos a ver la pérdida de estabilidad correspondiente, pero correspondiente ya a autovalores de parte real negativa. Y este está acá, ¿no? Una bifurcación de Hopf, de lo que íbamos mirando, de lo que íbamos simulando, pues también intuitivamente de observar cuál es la influencia y la sensibilidad a los valores de los parámetros, pudimos chequear que este parámetro A es el que podría servir como parámetro de bifurcación, ¿no? Porque es ya la idea que tenemos en marcha. Pues sí, ¿no? Y este A es justamente alguien bien fundamental, que es el inverso del número de días que uno toma para la decisión. Bueno, haciendo también otro juego o trabajo dentro de lo que viene a ser el polinomio que aparece por Ruth-Hurwitz, tenemos esto, y ahí chequeamos que es local y asintóticamente estable. Pero para poder chequear esto, necesitamos irnos a este polinomio cúbico que aparece, miren ahora la diferencia, aparece como un polinomio que depende de A, lo cual significa entonces que la variabilidad de los que puedan aparecer acá como coeficientes son independientes de A, lo cual me daría la estabilidad local independiente de ese parámetro A. A buena hora se consigue esto. Solamente hemos podido observar que de manera inmediata este B3 es positivo, los demás varían definitivamente, ¿no? O sea, tienen variación dentro de los valores de los parámetros que se puedan chequear. Y esto es entonces como consecuencia de la estabilidad local del punto endémico. Y esta es la intuición que tenemos, todavía este trabajo está en progreso, ¿no? Por el momento ya la intuición por la simulación ya nos dice que sí, que esto es lo que va a suceder, por lo anterior que analizamos también, esa es una de las cosas, ¿no? Y el que está con nosotros involucrados es este, que es el A, fundamental dentro de lo que viene a ser cuánto tiempo nos tardamos en divulgar la información. Pues bueno, epidemiológicamente hablando, pues eso es del pensamiento previo a lo que queríamos y está resultando. Y lo preciado matemáticamente que vamos a encontrar acá será esta bifurcación de Hopf, que pronto ya estaremos con las partes finales de este caso. Y tenemos la estabilidad global del punto libre de infección también, ¿no? Unas cuestiones ahí de utilización de teoremas de comparación de Hale, que es para las EDO, y podemos hacer las estimaciones correspondientes, y nuevamente aparece nuestro queridísimo umbral de epidémico, que es el R0, si esto sucede, ¿no? Entonces si T tiende a 0 y ese T más AT, que nos daba justamente la suma de 1, cuando lo vimos inicialmente, eso nos dice inmediatamente que el punto libre de infección es global y asintóticamente estable. Este es el resultado.
Y pasamos finalmente a las simulaciones para poder observar cómo es que nos intuimos en las cosas que estamos haciendo. En todos estos casos, este tipo de, bueno, el de aislamiento no, aquí está errado. El de aislamiento no es constante, él va a depender justamente del índice de información, todos los demás sí son constantes. El número promedio de días de retraso, vamos a considerarle que son 120 días dentro de las simulaciones para observar qué cosa es lo que va a suceder. Los valores de los parámetros son tomados de tal forma que muestren diferentes escenarios, ¿no? No estamos mostrando un escenario muy en particular que se vea. Entonces, lo que se muestra, como ustedes pueden observar acá, esto es de los 120 días y de los otros extremos. Se está, dentro de los cálculos que ya hemos hecho, se está estimando que este es el número crítico justamente. Hay dos números críticos en realidad que van a aparecer acá, y creo que hasta tres que aparecen acá para poder dar los diferentes tipos de observaciones que se vean. Esto es con respecto a los aislados, si se tiene menos información, lógicamente los aislados son menores, o sea, información negativa, y si se tiene positiva, son en mayoría. Y lo contrario ocurre con los infectados, entonces esto está dentro de lo que se esperaba. Esta es la forma que tiene la relación entre los aislados y los infectados, que nos lleva a pensar que podemos encontrar aquí justamente ciclos y por lo tanto finalmente establecer la bifurcación tipo Holmes para un valor y para otro valor de A. El valor de A, como les vuelvo a repetir, es 0.0083. Ese es uno de los puntos críticos que aparecen para determinar justamente como parámetro de bifurcación. Y cuando ya es muy grande, esto se va haciendo cada vez más pequeño e inclusive se va haciendo cada vez más vertical, siempre en una onda, pero de manera vertical. Y esto es cuando ya cambio los valores de los parámetros, tengo otra situación, pero también hago variar el A, como era punto crítico 0.00388, ahora les tomo menor, porque en realidad lo que va a aparecer es que para mayor que ese número, voy a tener los ciclos, pero para estos no, que es justamente lo que se aprecia en este otro vista del plano de fase de los aislados y los infectados. Entonces, esto es lo que nos da a nosotros un poquito la seguridad de continuar y de observar cuáles son las condiciones ya finales de lo que vendría a ser la parte de Holmes. Conclusiones: el retardo identifica el tiempo en días de retraso de la información, el oscilante comportamiento. Esto se ve más adelante, aquí no le he dado mucho, le he dado solamente 60, pero más adelante, para 1600 en términos del tiempo, se ve la parte oscilatoria. Ese ya es un poquito más la parte que nos interesa como nosotros como los matemáticos, ¿no? Pero en realidad, para dar respuesta a los problemas que se tiene que ser un poquito en mediano tiempo, ¿no? O tiempo más rápido. Entonces eso ya es una cuestión específica. Pero bueno, dentro de todo esto, se le da tiempo, ¿no?, a los sistemas de salud para poderse poner al día también. Identifica la influencia de la estrategia de aislamiento y deserción de la propagación de una enfermedad infecciosa, pero influida por la información, y una buena información y a tiempo, lógicamente, es la que influye dentro de esto y lo hemos podido observar. ¿Han visto ustedes que son perturbaciones del modelo básico? Sí. ¿Se ponen cada vez más complejos? Sí. ¿Es una riqueza matemática que uno va tomándole cada vez más valor? Sí, pero también responde a algunas preguntas de las investigaciones multidisciplinares. Trabajos futuros: en este mismo modelo que hemos visto, vamos a considerar otros tipos de cobertura de la información. Para las simulaciones ha sido lineal, pero para las otras las tomaremos de forma sean sostenidas, ¿no? Es decir, que en un momento dado ya no superen un mínimo, que tengan un umbral de cobertura. Y el desarrollo de un modelo SIEM considerando otro retardo, el retardo anterior, recuerdan ustedes, pero ya no necesariamente, porque tendríamos que colocarlo en los dos, ¿no? Lo colocaríamos justamente, pero en el tiempo del ST-tau, ¿no? Y a ver qué cosa es lo que nos resulta. Bueno, son cuestiones ya de querer hacer las propuestas de los trabajos que los chicos los pueden, mis alumnos los pueden analizar dentro de sus trabajos de tesis o seguirlo. Las referencias, como les indiqué, son la de Donofrio, la de Bonomo y Bonomo últimamente, que es el 2020. Quiero agradecer al Instituto de Investigación Científica de la Universidad de Lima, que la Universidad de Lima está haciendo justamente
su instituto y me ha invitado como investigadora y tengo proyectos ganados ahí y lógicamente en este momento tengo el del 2020-2021 que ya acaba justo con esto último y han salido varios trabajos dentro de esta misma, diría yo, a propósito del coronavirus, tristemente, pero bueno, pues es lo que se logró. Sin pensarlo, estuvimos dentro de esto comprometidos, tristemente. Pero bueno, afortunadamente porque hacemos investigación. Y al grupo de investigación Sé Más Vida de San Marcos por la divulgación de estos avances y de la cual yo soy coordinadora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y a este seminario de EDP y Matemática Aplicada por darme esta oportunidad de haber podido compartir esto con ustedes. Muchísimas gracias. Muito obrigado, Rosana. Parabéns pela palestra, é bem ilustrativa. Eu passo a palavra às perguntas das pessoas sobre o modelo apresentado. Alguém tem alguma pergunta? Perguntas, pessoal? Rosana, você falou no começo, no início da sua palestra, que a informalidade de alguns países, né, e tem uma propensão de difusão do próprio vírus pela própria informalidade das pessoas, né? Uhum. Agora, se você olhar países como Nova Zelândia e Estados Unidos, né, são países que têm um nível econômico alto, são países que têm escolaridade e são muito diferentes a difusão do vírus. Correcto. Isso se deve a políticas públicas somente? En realidad no, es la parte también de tipo sociológico, es decir, cómo la gente se comporta ante ello, cómo responde, ¿no? O sea, no es solamente la parte de salud. Se puede establecer muchas políticas de salud, como por ejemplo en esta parte de la difusión de la información, pero también depende de la parte de uno mismo, ¿no? Uno mismo dice, bueno, pues tengo que proteger, tengo mi familia que es más susceptible, ¿no? Y tengo que protegerme, tengo que aislarme, tengo que tomar la idea de hacer eso. Entonces, por eso es que, por ejemplo, en esa afectación del reclutamiento yo coloco ese P de M estrictamente mayor que 0. ¿Por qué? Porque, y P de 0 mayor que 0 también en particular. ¿Por qué? Porque hay personas que se aíslan o se ponen en cuarentena, claro, por voluntad propia algunos y otros porque se establece, ¿no? Pero cuando se establece, está ahí la libertad de entrar y salir, y entonces este tipo de cosas, por ejemplo, dependiendo de los países, dependiendo un poquito de la educación en salud pública, ¿no? Que tengamos, eso pues cambia, ¿no? Son realidades diferentes. Nosotros, lamentablemente, como les indicaba, hay muchas otras influencias, como por ejemplo las económicas, ¿no? La informalidad en nuestro país es mucho más grande y lógicamente se necesita el trabajo del trabajador de día a día. Y ellos, si no trabajan, no tienen para comer ese día. Entonces hay muchas cosas que influencian dentro de ello, por eso la importancia de considerar cómo manejar esa situación. Y a propósito de lo que me mencionas de salud pública, yo he trabajado en salud pública como asesora y la verdad que había momentos en que nuestros modelos podían poner diferentes tipos de escenarios y eran tristes los escenarios que se podían observar, pero que en un determinado momento, en una determinada instancia de la autoridad, nos prohibían hacer lógicamente nos prohibían hacer ese tipo de divulgación. Entonces ahí, pues, puede haber sucedido eso ahora, no lo sé, porque yo no estoy asesorando ahí, pero puede ser que haya sucedido eso, no se soltó la información, la gente no sabía, y había muchas cosas comprometidas, ¿no? Entonces, es un juego de cosas consideradas dentro de la información, ¿no? Por eso es que ese G y esa P varía mucho de lo que uno quiera considerar dentro de esa influencia. Ok. Obrigado, Rosana. Mais alguém? Uma pergunta? Bom, então eu quero agradecer a apresentação da Rosana, muito obrigado. E aí eu passo agora a palavra para Sandra Malta. Sandra Malta.
Tem uma pergunta no chat. Tem uma pergunta no chat do Yalarquinho, acho que é o nome, que está perguntando sobre se os parâmetros do modelo foram calibrados. Ok. Calibrados con dados reales. Sí, como lo mencioné, no. En este caso, yo no estoy mostrando una realidad específica, estoy mostrando los diferentes escenarios, ¿no? Entonces, por eso les decía, eso, por ejemplo, es una cuestión de una colaboración del otro equipo, que es el equipo que trabaja con los datos y que va a hacer y hace la aproximación de los datos en base también de una forma de retroalimentación, en base al modelo que se propone. Bastante delicado. Ok. Ok. Obrigado, Rosana. Muchas gracias a ustedes.